En el corazón vibrante y a veces abrumador de la ciudad, un lugar donde el tiempo parecía acelerarse y la gente a menudo olvidaba detenerse a respirar, justo detrás de la vieja fábrica de textiles que había cerrado sus puertas hacía ya varias décadas, existía un pedazo de tierra que todos habían consignado al olvido. Era un lugar al que nadie se atrevía a mirar directamente, una cicatriz gris y persistente en el alma que alguna vez fue verde de la metrópolis. Durante incontables años, este terreno baldío había acumulado no solo la indiferencia de los transeúntes que apresuraban el paso, sino también los desechos y los sueños rotos de una sociedad que, con su implacable avance, parecía haber olvidado el valor de la pausa y la contemplación. No crecía ni una sola brizna de hierba, las malezas invasoras luchaban en vano por encontrar un sustento en el suelo árido y agrietado, y cualquier señal de vida era tan escasa y preciosa como una sonrisa genuina en un rostro demasiado cansado por la rutina. Era un espacio donde la esperanza, si alguna vez había existido, parecía haberse rendido por completo, un lienzo en blanco manchado de suciedad, desesperanza y una profunda desidia que se había arraigado en cada rincón. Pero, de una manera completamente inesperada y sorprendente, en medio de toda esa fealdad abrumadora y un olvido tan profundo, un pequeño grupo de niños, con una inocencia que aún no había sido empañada por las durezas del mundo, decidió, de manera casi instintiva, desafiar esa realidad desoladora y comenzar a escribir una nueva historia. Para los vecinos, aquellos mismos que durante años habían desviado su camino para evitar pasar por delante de ese lugar, y que con voz grave y gestos de advertencia habían enseñado a sus hijos a no acercarse bajo ninguna circunstancia, ese terreno era simplemente un estorbo. Era un recordatorio constante y doloroso de lo que alguna vez fue un pequeño parque, un lugar bullicioso de encuentros, risas y juegos infantiles, y que ahora se había transformado en un páramo desolado, un cementerio de posibilidades. Se había convertido en un punto de referencia para la desidia colectiva, un lugar que nadie quería reclamar ni, mucho menos, redimir de su triste destino. Era un espacio vacío, un hueco en la geografía urbana y en la memoria colectiva. Pero para ese pequeño grupo de mentes jóvenes, cuya imaginación aún no había sido corrompida por el cinismo y la resignación del mundo adulto, y con el corazón tan puro y transparente como el agua de un manantial recién descubierto, ese terreno no representaba un problema inquebrantable. Era, en su visión clara y sin filtros, una oportunidad. Era una promesa oculta, como un tesoro enterrado bajo las capas de escombros y el polvo de años de abandono. Una oportunidad dorada para traer de vuelta no solo la vida vegetal a la tierra, sino también para revitalizar el espíritu de un barrio entero, un lugar donde la esperanza, para muchos, parecía haberse marchitado irreversiblemente. Los ojos brillantes de los niños veían mucho más allá del óxido de las rejas rotas y el concreto agrietado. En su visión pura, veían un futuro vibrante, lleno de color, de sonidos y, sobre todo, de vida en su expresión más plena. Esta es la historia conmovedora de cómo la profesora Elena, una mujer de unos 60 y tantos años, cuyo cabello plateado se hallaba siempre recogido en un moño estricto que contrastaba con la calidez de su mirada, se encontró un día, casi por casualidad, frente a ese terreno. Elena, una maestra jubilada que había dedicado toda su vida, cada minuto de su ser, a educar mentes jóvenes y a moldear el futuro con paciencia y sabiduría, tenía un sueño que, aunque simple en su concepción, era inmensamente profundo en su significado. Quería que sus alumnos aprendieran que el mundo no solo existía entre las páginas de los libros y las paredes de un aula. Quería que tocaran la tierra con sus propias manos, que sintieran la magia palpable que emanaba de ella con cada semilla que germinaba, y que descubrieran el poder transformador e inigualable de la comunidad cuando se unía por un propósito común. Ella, con una visión que trascendía lo obvio, vio mucho más allá de la maleza alta que ocultaba tesoros olvidados y los escombros apilados que contaban silenciosas historias de un pasado mejor y más feliz. Elena no vio ruinas desoladoras. En su lugar, vio el eco de futuras risas infantiles, el vibrante espectro de colores que solo la naturaleza, con su ilimitada paleta, puede pintar, y la inmensa posibilidad de que sus pequeños alumnos, a través de este proyecto,
aprendieran algo mucho más importante y trascendente que las lecciones académicas rutinarias. La magia intrínseca y sagrada de la tierra misma y el inmenso, casi milagroso, poder de la colaboración comunitaria en su máxima expresión. Un día soleado de primavera, con el aire aún fresco pero prometedor, Elena reunió a un puñado de sus antiguos alumnos, ahora en la escuela primaria, y con una mezcla de emoción y cautela, les presentó su descabellada idea: transformar ese jardín olvidado en un oasis de vida. Al principio, los niños la miraron con una mezcla de asombro y incredulidad, luego con una pizca de escepticismo, y finalmente, una chispa de curiosidad innegable encendió en sus ojos. Elena, con su voz suave, casi susurrante, pero con una firmeza que no admitía réplica, les habló de semillas diminutas que contenían la promesa de árboles majestuosos, del sol que nutría la vida, del agua que refrescaba la tierra, lo más importante de todo, de la paciencia infinita y el amor incondicional que la tierra, como un ser vivo, necesitaba para entregar sus frutos. Uno de los niños, un pequeño y observador llamado Mateo, que rara vez participaba en clase y prefería la compañía de sus pensamientos, levantó con delicadeza una diminuta plántula que había traído de casa, como si fuera una ofrenda sagrada a la tierra. Esa pequeña plántula, apenas un brote verde y frágil, fue, sin que nadie lo supiera entonces, el inicio de una transformación que iría mucho más allá de las plantas. Con herramientas rudimentarias prestadas de sus padres y abuelos, y semillas humildemente donadas por los pocos vecinos que aún albergaban un resquicio de fe en algo más allá de la monótona rutina diaria, estos pequeños guerreros de la naturaleza, bajo la guía paciente pero inquebrantable de Elena, comenzaron su épica aventura. Cada piedra pesada que lograban quitar con esfuerzo y determinación, cada mala hierba persistente que arrancaban de raíz con sus pequeñas manos encallecidas y sucias, era un paso lento pero decidido hacia la ansiada transformación. Sus frentes se perlaba de sudor bajo el sol de la tarde, sus manos se ensuciaban con la tierra fértil y prometedora, pero sus corazones se llenaban de una alegría inexplicable, de un gozo que la ciudad rara vez ofrecía. No era simplemente un jardín lo que estaban construyendo con tanto esmero y dedicación. Era, en un sentido mucho más profundo, un espíritu colectivo, un alma que se forjaba con cada acto de bondad y cada esfuerzo compartido. El espíritu inquebrantable de la perseverancia frente a los obstáculos, la inmensurable fuerza de la colaboración entre almas diversas y la audaz creencia en lo que muchos adultos consideraban imposible o utópico. Las risas claras y cristalinas de los niños resonaban en el aire, mezclándose con el sonido rítmico de las palas golpeando la tierra y el murmullo de las conversaciones llenas de entusiasmo. Los días, bendecidos por un sol generoso y lluvias oportunas, se convirtieron en semanas de arduo trabajo, y las semanas, con la ayuda incansable de la naturaleza y el sol que nutría cada semilla, se transformaron en meses de espera expectante y crecimiento constante. La comunidad, al principio escéptica y observadora desde la distancia segura de sus ventanas, con la curiosidad disfrazada de indiferencia, empezó a asomarse con una curiosidad genuina y cada vez menos disimulada. Luego, de manera tímida pero progresiva, algunos vecinos comenzaron a acercarse, a preguntar qué estaban haciendo con sus pequeños proyectos, con sus manos sucias y sus ojos brillantes. Y finalmente, conmovidos hasta lo más profundo por la determinación inquebrantable de los niños y la fe inquebrantable de Elena, empezaron a ofrecer su ayuda, ya no solo palabras de aliento, sino actos concretos de solidaridad. Unos trajeron cubos viejos para regar, otros ofrecieron sus viejas herramientas de jardinería que habían estado olvidadas en sus cobertizos, y algunos, los más escépticos de todos, simplemente se quedaron a observar, con una sonrisa incipiente en sus rostros, el milagro palpable que se gestaba ante sus ojos incrédulos. El jardín olvidado, ese terreno que había sido una vergüenza para el barrio, ya no era solo el proyecto personal de Elena y de un puñado de niños soñadores. Se estaba convirtiendo, lenta pero irrevocablemente, en el corazón palpitante, el pulmón verde y el alma revitalizada del barrio. Los fines de semana, el lugar se llenaba de gente. Padres que traían a sus hijos para enseñarles a plantar, abuelos que compartían historias de sus propias juventudes rurales,
y adolescentes que, sorprendentemente, dejaban a un lado sus teléfonos para participar en la siembra de una nueva vida. Las charlas fluían, las risas se multiplicaban, y las barreras invisibles que habían separado a los vecinos durante tanto tiempo comenzaron a disolverse como el azúcar en el agua. Poco a poco, lo que antes era un páramo desolado, cubierto de basura y de promesas rotas, se transformó en un tapiz vibrante de vida, un mosaico de colores y fragancias que deleitaban los sentidos. Flores de todos los colores imaginables, desde el rojo pasión de las rosas que prometían amor, hasta el azul sereno de las campanillas que invitaban a la calma, comenzaron a brotar, pintando el paisaje urbano con pinceladas audaces y alegres. Los tomates maduraban jugosos bajo el sol generoso, las lechugas frescas ofrecían sus hojas verdes y crujientes, y las hierbas aromáticas, como la menta y el romero, perfumaban el aire con sus esencias revitalizantes. Lo que antes era un vertedero de desesperanza y un símbolo de abandono, ahora era un oasis exuberante de vida, de comunidad y de vitalidad innegable. Pero la verdadera cosecha, la más valiosa de todas las que la tierra podía ofrecer, no fueron solo las plantas que crecieron con tanto esmero y cuidado, alimentadas por la tierra y el amor. Fue la amistad inquebrantable que floreció entre vecinos que antes apenas se saludaban con un gesto distante, las barreras invisibles de la indiferencia y la soledad que cayeron una a una, y la profunda lección de que, con amor incondicional, con paciencia ilimitada y un trabajo colectivo impulsado por la fe, incluso el rincón más desolado y olvidado de una ciudad puede convertirse en un verdadero paraíso, un Edén de esperanza renovada, de conexión humana y de belleza insospechada. Y así, gracias a un pedazo de tierra que todos habían descartado como inútil, a un puñado de pequeñas manos llenas de inocencia y esperanza, y a la visión de una maestra que creyó en el poder de un sueño, un barrio entero redescubrió la belleza intrínseca y fundamental de la comunidad. Las risas alegres y espontáneas de los niños resonaban en el aire, mezclándose con el zumbido laborioso de las abejas que polinizaban las flores, el canto de los pájaros que habían regresado al jardín y el aroma dulce de las flores. Todo ello se convirtió en la sinfonía armoniosa de un lugar que, contra todo pronóstico, había vuelto a nacer, renacido de sus propias cenizas. Porque a veces, en la vorágine incesante de la vida moderna, en medio del ruido y la prisa, lo único que se necesita para cambiar el mundo, para transformar la desolación más profunda en una prosperidad floreciente, es simplemente plantar una semilla de bondad, regarla con esfuerzo y dedicación, y tener la paciencia de esperar a ver cómo florece un milagro. Un milagro que no solo transforma un espacio físico, sino que revitaliza el espíritu de una comunidad entera, conectando almas y recordándonos lo que es posible cuando trabajamos juntos.